Bueno, este tema se titula Las maldiciones. Vamos a hablar de eso en esta mañana y yo quiero que hagamos una oración, porque es un tema que tiene que llegar al espíritu, no a nuestra mente ni a nuestra alma, sino que tiene que llegar a nuestro espíritu. Señor, yo te pido que este tema llegue a nuestro espíritu, Señor, que tú nos des revelación, que abras nuestros ojos para que podamos entender el tema de las maldiciones. Quita todo concepto que tengamos, todo mecanismo que tengamos en la mente para a veces cerrarla y no seguir escuchando. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú abras en el nombre de Jesús en este lugar tu presencia, Señor, que tu amor nos visite de manera sobrenatural. Te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el tema de las maldiciones es un tema que pues lo hemos visto muchas veces, pero vamos a ver qué en verdad es una maldición y cómo nos podemos librar de ellas. Muchas veces en nuestras vidas hay momentos, digamos, de gran sufrimiento, situaciones de las que no podemos escapar, situaciones difíciles, y nosotros podemos pensar, ¿por qué yo voy a estar bajo una maldición si yo he recibido a Cristo, si yo vivo para el Señor, si yo leo la Biblia, si Cristo se hizo maldición por mí, si Cristo se llevó todas las maldiciones? Pero una cosa es lo que Cristo hizo, que fue totalmente efectivo y que nosotros ya no tenemos que llevar ninguna maldición encima porque Cristo murió. Y otra cosa es cuando nosotros nos apropiamos de eso. Por lo tanto, en el tema de las maldiciones es como lo del pecado. Tú puedes pensar, bueno, pero ¿para qué pido perdón de mis pecados si ya Cristo se llevó mis pecados, ¿no? Ya Cristo murió en la cruz por mis pecados. ¿Para qué voy a pedir perdón? Tú tienes que pedir perdón de tus pecados, incluso de los pasados, porque tú necesitas apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Lo mismo sucede con las maldiciones. Las maldiciones nosotros tenemos el poder de quitarlas. Realmente, si no tuviéramos a Cristo, si tú no fueras nacido de nuevo, no tienes ninguna posibilidad de quitarte las maldiciones que pesan sobre nuestras vidas. Pero si tú has nacido de nuevo, tienes la posibilidad de quitártelas, pero no se quitan automáticamente por arte de magia, porque vamos a ver que las maldiciones se adaptan. Las maldiciones van de generación en generación. A veces nos extrañamos, ¿cómo yo voy a tener maldiciones? Pero si vamos a Adán y Eva, ellos tuvieron el pecado original y nosotros venimos de ahí. Y nuestro árbol genealógico seguramente puede haber, aunque tú te asombres y digas, no puede ser, en tu árbol genealógico o en el mío pueden haber asesinos, pueden haber pervertidos, pueden haber personas que tú ni sabes siquiera, pero que están en tu árbol genealógico. A algunos no le hace falta ni siquiera mirar al pasado, ni a sus generaciones. Simplemente cuando vayas a tu próximo cumpleaños en una reunión familiar, ahí te vas a dar cuenta de las cosas que pesan sobre tu vida, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué no hemos podido romper con las maldiciones? ¿Vale? ¿Y cuál es la meta de este tema? Nosotros no hemos podido a veces romper con las maldiciones porque, como he orado al principio, nosotros tenemos que abrir los ojos. Y ese es el objetivo de este tema. El objetivo de este tema es que tú y yo abramos los ojos y podamos identificar qué partes de nuestra vida tenemos una maldición. Cuando tú lo identificas, tú lo puedes romper. Si no lo sabes y no lo identificas, no lo puedes romper. Ahora, tú me dirás, vale, pero de mis antepasados, ¿cómo me voy a acordar yo o cómo voy a saber yo qué sucedió en mi árbol genealógico, qué hicieron mis antepasados, mis tatarabuelos? Es verdad, hay muchas cosas que han sucedido mucho antes de que nosotros naciéramos y que no vamos a poder saber qué pasó. Pero para eso nosotros necesitamos, 1, el discernimiento espiritual. 2, saber cómo operan y actúan las maldiciones, que es lo que vamos a ver en este tema.
3, rendirnos lo más que podamos al señorío de Cristo. Porque las maldiciones actúan de la siguiente manera. Una de dos, o te producen un sufrimiento horrible o tragedias en tu vida constantes, o simplemente se quedan en tu vida cristiana como un ruido de fondo al que tú te acostumbras, simplemente cosas así negativas que tú no le das importancia, pero vienen por causa de una maldición, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ves patrones problemáticos en tu vida? ¿Sufres innumerables achaques? ¿Estás siempre lleno de temor? ¿Nada parece funcionar en tu vida? O sea, es como que de repente estás bien y parece como que esa maldición como que está bajo cuerda, está como superada y de repente vuelve y sale, ¿vale? Entonces, eso significa que nosotros tenemos que luchar. Ahora, tú me dirás, yo no tengo problemas graves, ¿vale? Pero muchas veces nosotros podríamos hacer más cosas para el reino de Dios, podríamos ser mucho más libres si nosotros rompiéramos las maldiciones. Porque a veces nosotros nos conformamos. Yo misma, yo digo, bueno, pues yo estoy bien, yo tengo salud, mi vida va más o menos normal, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo y cosas mayores. Y yo digo, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos el fruto, digamos así, o los milagros que Jesús hizo, o vivimos, o tenemos el poder de vivir la vida que Cristo vivió cuando Cristo dijo que podíamos hacer cosas como Él hizo y aún mayores? Porque muchas veces vivimos bajo maldiciones que no hemos podido, no hemos querido o no nos hemos dado cuenta que tenemos que romper y nos hemos conformado. Por lo tanto, siempre Dios nos lleva a avanzar. Y cuando tú, rompiendo las maldiciones, adquieres libertad, eres más efectivo en el reino de Dios. O sea, que no hace falta que estés muy mal para decir, es que yo entonces no tengo maldición. A lo mejor podrías hacer muchas más cosas para el reino, podías servir mejor al Señor, ser más libre en las relaciones, pero como tienes una maldición que no has podido romper por desconocimiento, dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pues nos quedamos como conformados a una situación determinada o a un nivel espiritual determinado y no avanzamos a más, ¿vale? No vamos a más. Está claro que independiente de las maldiciones, Cristo es mucho más poderoso. A veces pareciera que las maldiciones son más poderosas, pero no, Cristo es mucho más poderoso. De hecho, Cristo murió en la cruz para que tú y yo no tuviéramos que llevar esas maldiciones. Y yo, estudiando este tema, yo le digo a Jesús, gracias, porque imagínate, sin la muerte tuya en la cruz, sin tu resurrección, sin tu existencia, sin el precio que tú pagaste en la cruz, yo tendría todas las maldiciones de mis antepasados encima de mí. Yo no podría liberarme de ellas nunca. Por eso hay tantas desgracias, por eso uno ve alrededor tantas cosas. Hay maldiciones también sobre naciones. Por eso hay naciones que son más propensas al orgullo, otras son más propensas al narcotráfico, otras tienen una maldición de pobreza. ¿Por qué? Porque han ido de generación en generación. Las maldiciones se pueden esconder. Te explico. Por ejemplo, en tu generación hay un pervertido, digamos así. Tu tatarabuelo era pervertido, pero tú te conviertes al Señor y tú no quieres hacer los impulsos que te pide tu carne, ¿vale? Y entonces batallas y resulta que tú no quieres hacer esas cosas que de alguna manera tu carne, a causa de una maldición generacional, te dicta porque amas más al Señor, porque valoras más al Señor. Entonces, ¿qué sucede con la maldición? Como esto viene del diablo, y para el diablo no hay tiempo, son espíritus, ellos no mueren, están ahí. Él dice, bueno, no importa, no he podido con Wulibungi, me lo voy a inventar, ¿vale? Para que nadie se sienta identificado. No he podido hacer que Wulibungi haga las cosas que hizo su antepasado. No pasa nada, me voy a esconder y voy a ver qué pasa con sus hijos o voy a ver qué pasa con sus nietos. Nunca descansan las maldiciones y no se quitan a no ser que haya una intervención espiritual sobrenatural. Las maldiciones no se pueden quitar humanamente, ni se pueden simplemente con una simple oración, a no ser que haya una intervención sobrenatural sobre ellas. Para romperlas no se quitan, van de generación en generación, de generación en generación. Entonces, ¿el culpable de todo lo que nos pasa son las maldiciones? No, porque nosotros también tenemos una voluntad
Y la Biblia dice que hay bendiciones y que hay maldiciones. Ahora, te vas a impresionar con lo que te voy a decir, pero Dios maldice. Si tú vas a la Biblia y tú me vas a decir, ¿cómo es posible que Dios maldiga? Sí. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios usaba maldiciones para advertir a su pueblo. Ahora, las maldiciones de Dios son condicionales. Si tú no me sigues, entonces, si tú no me obedeces, entonces va a caer maldición sobre ti. Mirad, ahora la palabra maldición está obsoleta. Nadie cree en las maldiciones, por lo menos a nivel secular. Hay gente, los vudús y todo eso, que creen. Pero a nivel secular nadie cree en las maldiciones. Pero las maldiciones son tan reales y se las tomaban tan en serio que cuando alguien maldecía, la gente se asustaba porque sabían que las maldiciones tenían un poder impresionante. De hecho, vamos a ver cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, había maldiciones y, por ejemplo, vemos que Noé maldijo a su hijo porque descubrió su desnudez. Y ellos creían tanto en las maldiciones y de hecho veis que se cumplían las maldiciones. Ahora, no solo por hablar se va a hacer efectiva una maldición, ¿vale? Digamos que una maldición es como una especie de declaración que se hace o de oración que se hace deseándole el mal a una persona, ¿vale? Deseándole el mal a una persona. Tiene que ir conectada con un deseo fuerte, no vale solo una palabra sin conexión con el deseo. Pero cuando hay un deseo fuerte de crear mal en una persona y se dicen las palabras, eso crea una maldición. Por eso los padres tenemos que tener cuidado con los hijos, porque nosotros, al decir ciertas palabras, aunque luego no os arrepintamos, ¿vale? Por ejemplo, tú quieres tirar a tu hijo por la ventana, pero tú te aguantas porque dices, esto es un sentimiento pasajero, ahí queda todo. Pero si tú comienzas a decir, me gustaría tirarte por la ventana, te voy a tirar por la ventana, y en ese momento tienes tanta rabia que deseas hacerlo. A los 10 minutos se te ha pasado y tu niño bonito sigue siendo tu niño. ¡Ay, mi niño otra vez! Pero ya has emitido palabra con un deseo destructivo sobre tu hijo. Por lo tanto, has dejado la puerta abierta para una maldición. Por eso es mejor pensar más, no hablar, sobre todo en ese sentido, porque cuando tú estás con ira, lo dices en serio, aunque a los 10 minutos se te haya pasado. Pero como el diablo sabe eso, él toma esa palabra que tú has dicho con ese deseo profundo de que suceda eso y lo aprovecha para crear una maldición en el niño o en la niña, ¿vale? O en el chico o en la chica. Por lo tanto, esto de las maldiciones es una cosa seria, Dios se lo tomaba muy en serio. Acordaos que Jesús, cuando pasó por la higuera, maldijo la higuera para que no diera fruto y la higuera se secó. Y los discípulos se quedaron impresionados. Acordaros que cuando el ciego, ¿vale? Todos creían que era por una maldición que estaba ciego. Y dijeron, ¿esto por qué? ¿Porque sus padres han pecado o por qué? Lo que estaban diciendo es porque tiene una maldición porque sus padres han pecado. Y dijo, no, es para que la gloria de Dios se vea. No todo es maldición, mas tú tienes que ver, por eso vas a identificar dónde tienes maldiciones en tu vida. Cuando tú no puedes, cuando tienes consejería, tienes pastoral, oras, lees la Biblia, tienes periodos de mejoría, pero vuelves a caer en el mismo hueco, yo te puedo asegurar que estás bajo una maldición que tienes que identificar y romperla. Y tú dices, pero bueno, si yo ya he salido de eso, si yo ya he pasado por eso, si yo ya estoy bien, tal vez tienes una maldición que necesitas romperla. La Biblia dice en Proverbios que ninguna maldición viene sin causa. Voy a buscarlo para ponerlo. A ver. Proverbios, si me lo buscáis, porfa. Bueno, mientras lo buscan, dice así, que ninguna maldición puede venir sin una causa. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo necesita una causa. ¿Lo tenemos o no? ¿Alguien que me lo...? Vale. El diablo necesita una razón para poner una maldición sobre tu vida. No basta con que tus antepasados hayan sido muy malos. Entonces tú ya estás destinado a tener esa maldición. No. El diablo necesita tener una conexión del pasado, de tus antepasados, con tu presente. Por ejemplo,
en tus antepasados había mucha promiscuidad sexual, pero tú te has cuidado. Tú has intentado no adulterar, no fornicar, te has cuidado. Pero de repente caíste con tu novia amada, con tu novio amado, ¡pah! Pues ¿sabéis qué sucedió? Con ese acto, la maldición del pasado, la promiscuidad del pasado, toda la maldición del pasado se activa con ese acto pecaminoso y el diablo ya tiene una causa para poner en ti y en tu generación la maldición y prolongarla. ¿Me explico o no? ¿Vale? Entonces, ahí él está siempre buscando, pero no te puede poner una maldición sin causa. Las bendiciones, queridos amigos, queridas amigas, también necesitan tener una causa. Por lo tanto, ¿cuándo las bendiciones vienen sobre ti? Cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces, las bendiciones, dice la Biblia, que te alcanzan. Por lo tanto, una persona que no obedece no puede, no hay ninguna causa para que Dios active las bendiciones en él o en ella y en sus generaciones. Muchas veces las maldiciones se quedan dormidas o latentes porque no encuentra el diablo una causa para poner la maldición en esa persona, porque es una persona recta, es una persona obediente, es una persona que ama al Señor, es una persona que no se tuerce ni a derecha ni a izquierda. Entonces el diablo no encuentra ninguna razón para perpetuar las maldiciones del pasado sobre esa persona en el presente. Pero cuidadito, cuidadito y te tuerces un poquito, porque ahí todas las maldiciones empiezan a activarse en tu vida y en la vida de tus generaciones. A veces no le damos importancia al pecado. ¿Qué más da una cana al aire? ¿Qué más da ciertas cosas? ¿Qué más da? Dios perdona, pero las maldiciones no perdonan. Por lo tanto, qué importante es que nosotros nos cuidemos sabiendo eso. Vale, ya está ahí el versículo, para que veáis que no me lo invento y que está ahí, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo está en la Biblia. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Por lo tanto, el diablo siempre necesita una causa para poderte maldecir. No se la des, la causa. Ahora, aquí ya hemos llegado muchos a la vida cristiana y ya le hemos dado muchas causas al diablo para conexionar el pasado con el presente. Hay esperanza, porque justamente para eso vino Cristo. Si yo te pregunto hoy cuántas veces le has dado causa al diablo para conexionar tu pasado generacional con tu presente, tú me vas a decir 1, 5, 1000. No hay esperanza, pareciera, porque cada pecado que tú has hecho es una activación de las maldiciones de tus antepasados. Hay esperanza porque justamente Cristo murió por eso, pero tienes que romperlas. Y romperlas no solamente haciendo, rompo la maldición en el nombre de Jesús, no, hay que hacer algo más. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. Mira, por ejemplo, hay un ejemplo, porque hay maldiciones que las vamos a llamar de conducta, ¿no? A veces tú y yo tenemos maldiciones por las conductas de otras personas hacia nosotros. Entonces hay un ejemplo que había un chico que resulta que los padres, era una familia, los padres tuvieron una niña, ¿vale? Vino niña, y a los 11 años tuvieron un niño. Parece ser que los padres tuvieron el niño porque tenían como un temor de que quedarse solos y necesitaban o querían que un hijo los cuidara en su vejez, ¿vale? Este niño creció con amor, este niño creció bien, pero enseguida se sintió con la responsabilidad de mantener a sus padres, de comprarles una casa, de comprarles un coche. Y aparentemente la familia era una familia normal y bien, pero este señor a los 40 años entró en una crisis muy seria y muy grave. Y empezó a plantearse su identidad y empezó a plantearse su vida. Y entonces, como era cristiano, empezó a orar y a pedirle al Espíritu Santo que le revelara dónde venía esa crisis que estaba viviendo. Y el Espíritu Santo le habló. Y este chico parece que le comentó a un amigo, ¿vale? Y entonces el amigo le dijo, dime una cosa, ¿tus padres te dicen que te aman? Yo sé que me aman, dijo él, ¿vale? Yo sé que me aman, pero no me lo dicen porque es que no son expresivos. Entonces, él se dio cuenta que él tenía
un sentimiento inapropiado porque había desarrollado durante toda su vida un rol que no le correspondía con respecto a sus padres. Y esto generó en él una maldición de ni siquiera ni amar, ni poder amar, ni ser amado. Muchos sentimientos que tú tienes que no entiendes son producto de heridas que tú has tenido en la infancia, pero tal vez por el orgullo, por la ignorancia, porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa emocional que hace que nosotros queramos ver el pasado bonito, aunque lo hayas tenido horrible, ¿vale? Por ejemplo, tú has podido tener un padre fatal, pero a veces quieres pensar que ha sido bueno. ¿Por qué? Porque el dolor de decir la realidad o de ver la realidad es más fuerte que engañarte a ti mismo. Y eso hace que nosotros reprimamos las emociones, ¿vale? Escondamos los dolores del alma y justifiquemos a nuestros padres, a nuestro tío, a nuestro hermano. ¿Y cómo los justificamos? Diciendo, ellos no tienen la culpa. Mi madre tuvo que viajar al extranjero porque nosotros no teníamos dinero. Yo entiendo a mi madre, pero la herida está en ti. La idea no es culpar a tu madre, la idea es que ya tienes una herida. Si justificas el acto de tu madre, tú no vas a poder nunca sanar esa herida. ¿Por qué? Porque lo estás enterrando ese dolor. ¿Qué sucede? Que es una cosa que yo no entendía, que las heridas emocionales no sanadas se heredan en los hijos como maldición, ¿vale? Por ejemplo, te explico, mi padre me rechaza, pero yo a mi hijo no le rechazo, o no le rechazo como me rechazaron a mí. Pero mi hijo desarrolla conductas de rechazo sin yo haberle rechazado profundamente como me rechazaron a mí. ¿Por qué? Porque yo no he sanado mi herida. Las heridas sin sanar se heredan en la otra generación. No sé si me explico o no. Por eso es tan importante los pasos y que nos sanemos, porque herida emocional no sanada se transmite a la generación, aunque tú le des a tus hijos muchísimo amor, aunque tú los cuides, como tienes una herida no sanada, la transmites no como acto, sino como maldición. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, imagínate qué tremendo. Por eso es tan importante que sanemos. Muchas causas de locura son por recuerdos que no se quieren enfrentar. Traumas emocionales que no se quieren enfrentar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, a nivel de realidad, enterramos esos recuerdos y no queremos que esos recuerdos vengan al exterior o vengan al consciente y los enterramos, ¿vale? Pero esos recuerdos están ahí enterraditos. No han desaparecido, yo los he enterrado. He justificado a mi padre, he justificado a mi madre, no identifico mis heridas por el orgullo y eso hace que yo huya de la realidad y me quiera todo el tiempo esconder de la realidad y eso crea problemas mentales fuertes. Las psicosis vienen como consecuencia de dolores reprimidos. Por eso los dolores hay que hablarlos y hay que enfrentarlos. No hablarlos en el boletín, ¿vale?, de la CCI, pero sí hablarlos con la persona adecuada. ¿Por qué? Porque esos dolores reprimidos son toxinas para el alma, toxinas para el espíritu y crean maldiciones en tu vida y en la mía. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que las maldiciones que otras personas han hecho conmigo a través de su conducta, yo tengo que enfrentarlas. Igual las palabras, ¿vale? Si nosotros volvemos otra vez al caso de este chico, tú me vas a decir, bueno, pero no es tan grave. Pues mira, era grave, ¿sabéis por qué? Porque no podía amar correctamente y tampoco podía ser amado. Eso puede acarrear un divorcio en su vida. Eso puede que cuando sea padre no pueda expresarle amor a sus hijos. Cuando él entendió eso y el amigo habló con sus padres, los padres tenían unos 70 y el otro 75 más o menos. Sus padres empezaron a revertir la maldición, que también vamos a hablar de revertir la maldición. ¿Y qué hicieron los padres a pesar de que ya eran mayores? Empezarle a expresar a su hijo verbalmente, hijo te amo, hijo te amo, hijo te amo. Y él cuenta que en el lecho de muerte su padre, sus últimas palabras son hijo te amo. No se habían dado cuenta de que eso era tan importante. Mas él, después de que sus padres, a pesar de que tenía 40 años, empezaron a revertir la maldición diciéndole hijo te amo, él empezó a cambiar emocionalmente y se dio cuenta de que inmediatamente algo se rompió y empezó a experimentar amor y a poder dar amor. Los roles equivocados son una causa de maldiciones. Muchas veces los hijos quieren tener el rol equivocado con los padres de mantenerlos, cuando la Biblia dice que son los padres los que proveen para los hijos
y no los hijos para los padres. El hijo, aunque lo hace con mucho cariño, se encuentra con una especie de valgo por lo que doy. Si no doy, no me aman. Valgo y me aman porque les estoy dando. Si no, no me aman. Y no es el rol correcto. Y muchas personas vienen a la iglesia llenos de heridas en ese sentido y quieren que en la iglesia les demos todo, porque mi padre no me lo ha dado. Y pensamos que tenemos el derecho que la iglesia nos dé, porque como mi padre no me da y siempre yo he dado a mi padre, la iglesia es como el lugar donde me tienen que dar. ¿Y qué hago? Pues que impido que Dios me bendiga, porque cuando yo todo el tiempo pongo la mano para recibir, pues ¿sabéis qué pasa? Que Dios no puede darme, ¿vale? Dios no puede darme, porque la iglesia está para que yo dé. Siempre voy a recibir en la iglesia, pero cuando en mi corazón mi actitud es no servir, no dar, sino más bien recibir, esa actitud va a hacer que Dios no pueda bendecirme. ¿Qué tan importante es que yo me sane? ¿No? ¿Qué tan importante es que yo me quite las maldiciones que traigo? ¿Vale? Y que yo ore y que las identifique. Maldiciones por conducta. La maldición por conducta, que la vamos a llamar así, más traumática y más horrible, es el abuso sexual, ¿vale? Una persona que ha sido abusada sexualmente tiene problemas de identidad, tiene fobias, tiene temores, no se encuentra a sí misma y es tan grave esa maldición de conducta porque la persona no sabe explicar qué le pasó. Tiene tanta culpa, tiene tanto dolor, tiene tanta vergüenza de descubrir su secreto sexual que ese ocultarlo todo hace que haya una maldición sobre su vida y eso se tiene que salir por algún lado y sale como fobias, como aversión al mismo sexo o al contrario, demasiado gusto por el mismo sexo. Es una maldición que si tú y yo no la quitamos y no la sanamos, la vamos a perpetuar en la siguiente generación. Por lo tanto, la mente intenta decir, no pasó nada, no fue grave, eso le pasa a cualquiera. Hay mucha gente que fue abusada, mas el abuso sexual es de las maldiciones de conducta peores que más pueden dañar a un ser humano. Y estamos aquí para eso, ¿vale? Estamos aquí para sanarnos. El sentimiento de vergüenza con el que está siempre la persona, ¿vale? El sentimiento de suciedad, de no poderte acercar a Dios porque te sientes sucio, te sientes sucia y tú dices, ¿qué me pasa? Tal vez a los 3 años, tal vez a los 6, a los 7 o tal vez a los 12. O tal vez ni siquiera tienes consciencia, sabes que algo pasó, mas no lo sabes exactamente. Si tú no identificas ese recuerdo, si tú no confiesas ese recuerdo y si tú no perdonas a tu agresor, esa herencia de maldición se perpetúa, esa maldición se perpetúa en la siguiente generación y no te va a dejar a ti crecer. Mira, las maldiciones son como una planta que quiere crecer y crecen espinos y la planta quiere, pero el crecimiento es muy lento porque los espinos, que son las maldiciones, no te dejan crecer. O sea, creces, pero muy poco a como podrías crecer. ¿Tú no te has dado cuenta que hay gente que tiene muchos talentos y muchos dones y están desperdiciados? Y tú dices, pero esta persona con todos los talentos que tiene don de profecía, tiene don de evangelismo, tiene un talento impresionante para la música, pero no son capaces de servir bien. ¿Por qué? Porque están bajo una maldición, ¿vale? Segunda causa de maldición, que es la que vamos a hacer más énfasis en esta mañana, es la maldición de ilegitimidad, ¿vale? Maldición de ilegitimidad. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es maldición de ilegitimidad? Vale, los hijos ilegítimos, a nivel, digamos, de palabra, son aquellos que nacen o que están sin estar los padres casados. Más, lo repito, la ilegitimidad es aquellos hijos que nacen sin estar los padres casados. Pero espiritualmente hablando, ilegitimidad es aquel niño concebido fuera del matrimonio. Puede ser que los padres luego se casen, pero la maldición de ilegitimidad ya está puesta, ¿vale? Entonces, la ilegitimidad a nivel espiritual es haber concebido al niño fuera del matrimonio. Y muchos cargamos con esa maldición. Ahora, todos, tú me dirás, yo no soy ilegítimo, porque a mí mis padres me tuvieron bien.
todos en nuestra línea generacional seguramente tenemos a alguien ilegítimo, el tío, o yo qué sé, o alguno seguramente. Pero la maldición de ilegitimidad toma más fuerza. Cuando yo soy ilegítima, por ejemplo, una persona es ilegítima, su padre también es ilegítimo, su abuelo, es la maldición reforzada. Porque las maldiciones o se refuerzan o se debilitan. ¿Me explico? Tú puedes tener una maldición reforzada o puedes tener una maldición debilitada por la buena conducta o por el cristianismo de alguien. Por eso la Biblia dice, no voy a bendecir a Pepito Pérez porque su padre me amó. Por amor a David voy a bendecir a Salomón, decía Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una generación que es piadosa, Dios, ¿vale? Dios tiene la causa, acordémonos que Dios tampoco puede bendecirnos si no hay una razón. O sea, Dios no te va a bendecir a ti por tu cara bonita, ni a mí. ¡Ay, mira qué guapa es Eli! Pues la voy a bendecir. ¡Qué maja! Fíjate, la bendigo. No, Dios tiene que tener una causa también para bendecirte. De hecho, lo dice la Biblia, ¿vale? Tiene que tener una causa. Y la causa que tiene que tener es, uno, que tú hayas nacido de nuevo. Todos los nacidos de nuevo tienen una bendición porque son hijos de Dios. Y segundo, la obediencia. Si tú no obedeces, Dios te quiere bendecir, quiere. Porque es que ¿qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Dios quiere bendecirte y está esperándote ahí con un montón de bendiciones, ¿vale? En un carro, pero dice, es que no sé, no puedo, no tengo una razón para bendecir a Juanito. No puedo bendecirlo porque necesito una razón. Juanito, le grita Dios, dame una razón para bendecirte, obedece y te bendigo porque quiero bendecirte. Mas Dios necesita una causa también para bendecirme, ¿vale? Y cuando las bendiciones de Dios encuentran una causa para bendecirme, Dios me las da a toneladas, sin medida, porque tiene la causa para bendecirme. Hemos oído muchas veces aquí que hablan del padre de Emma, que donó una tierra y las bendiciones nos han llegado a nosotros como iglesia. Es increíble. O sea, lo que ha hecho él nos ha llegado a nosotros porque Dios tiene una razón para bendecirnos. Porque ellos han seguido con ese legado de su padre. Si no hubieran seguido con ese legado, pues Dios, aunque su padre fue muy majo, no tendría una causa para bendecirlos. Pero como ellos han seguido, pues no solo les ha bendecido al 1%, les ha bendecido al 5%, al 10%, porque al 20%, al 100%, porque hay una razón, Dios tiene una causa para bendecirlos, ¿vale? Maldición de ilegitimidad. Hay un versículo en Deuteronomio, vamos a ponerlo. Deuteronomio 23:2. 23:2. Deuteronomio 23:2. Vale, dice, imaginaros, leerlo bien. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. El ser ilegítimo era algo tan grave que por ser ilegítimo no podías entrar en la congregación. Pero hace una generación atrás, los ilegítimos no tenían muchas cosas, no tenían derecho a la heredad, los ilegítimos eran rechazados, se llama bastardo, que es una palabra muy fea, pero los ilegítimos no tenían derecho a muchísimas cosas. Esa palabra ya está abolida a nivel oficial. Los hijos ilegítimos tienen igual derecho que los legítimos. O sea, eso ya a nivel secular eso no existe, pero a nivel espiritual es lo mismo. Entonces, hay una maldición por ser hijo ilegítimo, una maldición. Y dice aquí que la maldición es hasta la 10ª generación. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper la maldición de ilegitimidad, porque hay unas consecuencias por ser ilegítimo. Mira, te voy a leer, por si acaso tú te identificas con algunas de los síntomas por tener la maldición de ilegitimidad. Te sientes descalificado. Allí donde vayas, de alguna manera te sientes descalificado. No solo a nivel familiar, sino a nivel en la casa de Dios. Es como que no calificas. Tú siempre piensas, le dan oportunidades a otro, yo no califico. Es un sentimiento interno. Ahora, puedes ser un siervo y estar de ujier
y puedes estar sirviendo las mesas con ese sentimiento. Yo no califico, porque tienes esa maldición. Te sientes desheredado. Hay un sentimiento en esta maldición de legitimidad de ser desheredado incluso del reino de Dios. Entonces tú llegas a la iglesia con esta maldición y siempre sientes que no eres parte de la bendición. Y seguro que muchos habéis dicho, Dios bendice a otros, pero a mí no. ¿Por qué? Porque tal vez tienes esa maldición y sientes que la herencia es solo para los escogidos. Que tú, aunque eres escogido y eres hijo, pero no tienes derecho a la herencia de Dios. Y eso crea una crisis de fe y una crisis de incredulidad. Más síntomas. Vale. Problemas en la oración, adoración y la generosidad. Cuando hay esta maldición, hay muchas personas que no diezman ni ofrendan porque la maldición de ilegitimidad no les deja. ¿Vale? Al no sentirse hijos, tampoco sienten que tienen que colaborar, que tienen que servir, por esa maldición de ilegitimidad. Problemas para leer la Biblia. La leo, pero no la entiendo. No me concentro, me aburre. No puedo conseguir que sea la palabra de Dios para mi vida. Malestar en la comunión con los creyentes. De alguna manera por dentro, el congregarte para la persona que tiene la maldición de ilegitimidad es un problema grave. Y aunque se congregue, no hace vínculos con la gente, le cuesta hacer vínculos con la gente cristiana, se aísla, no se relaciona correctamente. Son las personas que a lo mejor llegan a la congregación, a la iglesia, y son los primeros que se van, porque por dentro tienen un sentimiento de no soy de aquí, este no es mi sitio, yo no encajo. Y hay muchas personas que aman al Señor y sirven, mas ese sentimiento está ahí y se sienten incómodos. Y el diablo, a través de la maldición de la ilegitimidad, saca a mucha gente con engaños. No eres de aquí, no perteneces aquí. En lugar de trabajar esa maldición, cogemos y nos vamos. Cogemos y empezamos a creer mentiras. Mira, los pastores quieren a otras personas más que a mí. Porque hay un sentimiento que no se quita todo el tiempo, ¿vale? Que es, no soy de este sitio. Pero no eres de ninguno, porque seguramente lo que te estoy diciendo yo es que no encajas en ninguna parte. Te vas al mundo y tampoco encajas, porque esa maldición está dentro de ti, no está fuera. El problema no lo tienen los pastores, ni lo tiene la gente, lo tienes tú por dentro. Es una maldición. Es una maldición que tú y yo podemos romper y, sobre todo, no transmitirla a nuestras generaciones. Vale. Supongamos que ya has identificado que tienes un problema con la maldición de ilegitimidad, ya sea porque tú eres ilegítimo, no fuiste concebido dentro del matrimonio, ya sea porque tus padres fueron ilegítimos, ¿vale? Y eso también afecta a tu vida a nivel de maldición. O te has identificado con alguno de estos sentimientos que estoy diciendo, que son muy comunes, pero no los contamos ni los decimos porque nos da vergüenza, ¿vale? ¿Cómo voy a decir si llevo 15 años en la iglesia que siento siempre como que no encajo del todo? Que no me siento cómoda. Nadie te dice vete, nadie te dice no sirves, mas tú lo sientes por dentro todo el tiempo. Y a veces no quieres estar con la gente. Estás porque tienes que estar. Te quedas en Navalagamella hasta tarde porque todo el mundo se queda y ¿qué van a decir? Mas por ti te habrías ido hace 2 horas, porque no te sientes del todo cómodo en ese lugar. ¿Sabéis por qué? Porque es la casa de Dios. Y porque ahí, vamos a ponerla el versículo, porque hay una maldición. Dice que hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación. Por lo tanto, esa maldición ya no está, porque aquí puede entrar todo el mundo. Mas la maldición está y te hace sentir que no formas parte de la congregación. Es como una voz que te dice todo el tiempo, vete, vete, este no es tu sitio, no encajas, estás aquí, pero esto pasa, está muchísimas veces, ¿vale? Y son voces internas que tú y yo acallamos, porque qué miedo, qué van a pensar, o qué ridículo, qué estoy pensando. No tenemos que vivir así. Podemos ser libres, no tenemos que vivir siempre con ese sentimiento de querer ser aprobados, de sentirme importante. A veces estamos en la iglesia llenándonos o queriéndonos llenar con un sentimiento de importancia, ¿vale? Como quiero que a alguien le importe porque me siento que no soy importante, porque soy ilegítimo, una maldición.
y entonces yo necesito todo el tiempo ocupar un sitio para que la gente me vea importante. Y cuando te quitan el puesto o te quitan de servir, tú no te hallas y tú dices, entonces, ¿qué hago aquí? Entonces ya no sirvo, pero eso no es. Tú no has venido aquí simplemente a ocupar un puesto. Tú eres hijo y Dios quiere que tú hagas énfasis en el ser y no en el hacer. Y muchas veces esa maldición de ilegitimidad nos lleva a querer ocupar puestos, a querer sentirme importante, a querer hacer cosas para trepar, digamos, porque quiero un sentido de importancia, porque quiero ser digna de la iglesia. Y tú ya eres digno, ya eres digna. Pero como pesa sobre nosotros una maldición de ilegitimidad, el diablo tiene una causa para oprimirte. ¿Cuál es la causa? Pues lo que está escrito. Vamos a ponerlo, maldición hasta la 10ª generación. Entonces el diablo coge esa maldición que está escrita encima en la Biblia, ¿vale? Y la trae a tu presente. Y entonces te hace sentir eso dentro de la iglesia. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo dice el versículo de Deuteronomio 23:2? No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Eso ya está obsoleto, pero espiritualmente el diablo usa eso para que tú no te sientas bien del todo en la congregación, para que no puedas hacer vínculos, para que no puedas abrir tu corazón, para que estés pensando siempre mal de los demás y para que un día él te saque, porque eso es lo que quiere el diablo, sacarte del lugar donde Dios te ha puesto. Por lo tanto, yo quiero que oremos en esta mañana y quiero que revirtamos las maldiciones, porque tú me dirás, muy bien, lo identifico, ¿qué hago para quitarme esta maldición? Las maldiciones, hay varias cosas, ¿no? Cuando son maldiciones por pactos satánicos o cultos raros que hay por ahí, bueno, hay que revertirlas. Había una señora que cuando oraron por ella por liberación se puso muy mal. Y resulta que esta señora, pues al orar por ella, había hecho una cosa, y es que había puesto en un papelito enrolladito maldiciones contra Dios. Te maldigo, no sé qué, un montón de cosas horribles, insultos hacia Dios, porque en el conjuro ella tenía que hacer eso. Enrolló el papelito y lo guardó. Cuando llegó a la liberación, para revertir las maldiciones, el que estaba orando le dijo, vas a hacer lo contrario. Vas a poner un papelito lleno de bendiciones. Dios te bendigo, Dios te amo, Dios eres bueno. ¿Cómo se revierten las maldiciones? A través del perdón. Nosotros tuvimos que hacer un perdón identificativo cuando el pueblo de Israel, aquí en Toledo, porque la Biblia dice que maldeciré a los que te maldijeren cuando se trata del pueblo de Israel y bendeciré a los que te bendijeren. Y nosotros a través de la historia habíamos maldecido al pueblo de Israel y teníamos una maldición. Y se hizo un perdón identificativo en Toledo, que a mí me lo contaron, yo no estuve, pero se hizo un perdón identificativo en las iglesias, se arrodillaron y pidieron perdón por haber maldecido o por haber echado al pueblo de Israel de España. Y así muchas cosas se han hecho, ¿no? En Estados Unidos parece que con lo de la esclavitud también pidieron perdón. Entonces las maldiciones se revierten así, haciendo lo contrario que a mí me hicieron. Por lo tanto, el perdón es la clave para revertir las maldiciones. Y yo quiero que oremos hoy. Y quiero que le digamos al Señor que nos ayude, que nos levante, que nos bendiga. Y vamos a orar. Padre, queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre y ensalzarte. Queremos decirte que te amamos. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno. Yo sé que aquí muchos han identificado la maldición de ilegitimidad, pero hoy queremos decirte, Señor, que rompas esta maldición en nuestras vidas. Que traigas libertad sobre nuestros espíritus, sobre nuestras almas. Aquí muchos tienen heridas emocionales fuertes, que no han querido enfrentar, que las quieren reprimir, guardar en lo más profundo, y tal vez es el momento de que tú saques todo eso y empieces a identificar en qué áreas de tu vida tienes maldiciones. Dile, Espíritu Santo, estoy aquí y quiero pedirte que me ayudes a identificar esas áreas que no tengo sanas en mi vida, aquellas cosas que no he podido identificar.
Señor, esa maldición de ilegitimidad, ese sentimiento de no encajar en la iglesia, ese sentimiento de no formar parte de este lugar, ese sentimiento que tengo de querer y no poder, ese sentimiento que tengo a veces de llegar al redil con miedo de que no me acepten, de que no me escuchen, de que me rechacen. Ese sentimiento que a veces te quiere sacar del redil. Tal vez los primeros días estás bien y al cuarto día te quieres ir y no sabes por qué. O te pasa cualquier cosa y enseguida piensas me voy. Porque hay en ti una maldición de ilegitimidad que necesitas romper. Tal vez no has podido perdonar a las personas que te han hecho daño. Tal vez no has podido perdonar a tu abusador, a tu tío, a tu padre, a tu primo. Tal vez no has podido perdonar a tu madre porque pues ella no se ha portado bien contigo. Pero el perdón es el antiséptico para todas las heridas. Y dile, Señor, hoy quiero liberarme, ahora entiendo lo que me pasa. No podía entender qué me pasaba. Me gusta la iglesia, me gusta la alabanza, me gusta la gente, pero no puedo encajar. Ese sentimiento es por una maldición de ilegitimidad en tu vida. No eres culpable, mas sí responsable de quitarla. Y aquí estamos, Señor, para eso. Para que tú nos ayudes, Señor, a revertir las maldiciones que pesan sobre nuestras vidas. Por eso hoy quiero perdonar. Hoy quiero pedirte ayuda, Señor. Hoy quiero decirte que rompo esa maldición de ilegitimidad en mi vida. Rompo esa falta de perdón. Rompo esos recuerdos que he enterrado disculpando a mis padres, justificándolos. Y eso no ha podido, ha permitido que la herida mía no sea sana. Porque he preferido creer que lo han hecho bien en lugar de enfrentar mi realidad. Hoy, Señor, te digo que tengo heridas, sin sanar todavía. Recuerdos dolorosos que he decidido enterrar en lo más profundo de mi ser. No contárselos a nadie porque me da vergüenza. Porque creo que puedo vivir con ello. Pero quiero decirte algo. La locura muchas veces es la consecuencia de recuerdos escondidos sin solucionar y sin solventar. La locura muchas veces es la mente esforzándose en no acordarse, esforzándose en reprimir, esforzándose en ver la realidad turbia. Y eso hace que no vivas en la realidad y que tengas una tendencia a la locura, a las drogas, para evadirte de ese dolor que no puedes quitarte con nada, ni siquiera con el alcohol. Y bebes por la noche, pero por la mañana estás peor, con tu realidad horrible. Y te miras al espejo y te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gracias, Señor. Porque tú, Jesucristo, llevaste las maldiciones todas. Y por esa razón, tú y yo tenemos poder para quitar esas maldiciones de nuestras vidas. Hoy quiero que el Espíritu Santo empiece a recordarte aquellas escenas dolorosas. No para que te sientas mal ni culpable, sino para que seas sano, para que seas sana. Perdono a mi padre y perdono a mi madre. Y declaro que la bendición está sobre ti. Eres bueno, eres santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie y cantar esta canción. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor, porque Él es el que te ha traído a esta iglesia, porque no te ha traído hombres, te ha traído Dios. Gracias, Padre. Y aquellos que han experimentado esa sensación, vamos a orar, y sí me gustaría que los pastores estén aquí delante para que oren, revirtiendo las maldiciones. Porque si de alguna manera tus padres han abierto la puerta para maldecirte, hoy queremos revertir esa maldición bendiciendo tu vida, como con la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces vamos a ir pasando y sin temor. Si tú quieres ser sano,
tienes que meterte al estanque. Tienes que dejar la vergüenza y el sentido del ridículo. A veces no nos sanamos por el orgullo que tenemos, porque no queremos que nadie se dé cuenta. Pero en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, me gustaría, si está Harvey, Jonier, que vinieran adelante, por favor, porque sí quiero revertir las maldiciones, para que la bendición de ellos, revirtiendo esa parte que no encajas en este lugar, sea quitada de tu vida y rota. Mientras cantamos esta canción, vamos a ir orando, la gente que vaya pasando, los que necesiten, aquí está Jonier. Gracias, Espíritu Santo.